La encerraron en el sótano durante años, tratándola peor que a un animal. Le negaron luz, educación y dignidad mientras presumían ser padres ejemplares. Cuando finalmente escapó, juraron que moriría en la miseria. Nunca imaginaron que años después rogarían de rodillas por su ayuda. Esta es la historia de Elena, una niña cuya adopción se convirtió en una pesadilla de encierro y abuso. Lo que debió ser un hogar se transformó en una prisión subterránea donde pasó años olvidada. Pero el destino tiene formas extrañas de equilibrar las cuentas. Antes de comenzar, déjame en los comentarios desde qué ciudad nos ves y suscríbete al canal para más historias que demuestran que quien siembra crueldad cosecha desesperación. Elena tenía 8 años cuando llegó a la imponente residencia de los Ortega en las afueras de Puebla. La casa colonial parecía sacada de una revista de arquitectura, con sus muros de adobe, su patio central con fuente de talavera y sus habitaciones amplias llenas de antigüedades. Patricia Ortega, una mujer esbelta de 50 años, con cabello perfectamente teñido y joyas discretas pero caras, la recibió con una sonrisa estudiada. Su esposo, Fernando, un cirujano plástico reconocido en toda la región, observaba desde el marco de la puerta con expresión indescifrable. La trabajadora social del sistema DIF elogió efusivamente la decisión de los Ortega de adoptar. ¡Qué noble gesto, especialmente tratándose de una niña con discapacidad!, dijo señalando el ligero cojeo de Elena, resultado de un accidente en el orfanato que le había dejado una pierna más corta que la otra. Patricia asintió con falsa humildad. Todos los niños merecen amor, sin importar sus defectos. Esa palabra, defectos, se quedó flotando en el aire como una sentencia. Los primeros 3 días fueron extrañamente normales. Le dieron una habitación pequeña pero limpia en el segundo piso. Patricia le mostró la casa con cordialidad fría, estableciendo reglas interminables. No tocar nada sin permiso, no hacer ruido cuando Fernando descansaba, no salir de su cuarto después de las 8 de la noche. Elena obedecía todo con la desesperación de quien sabe que no tiene otro lugar a donde ir. Pero el cuarto día, todo cambió. Elena estaba explorando el jardín cuando accidentalmente tropezó y rompió una maceta de talavera cara. El estruendo atrajo a Patricia, quien salió de la casa con furia desencajada. «Niña inútil, sabía que eras un error. Mírate, coja, torpe, destruyendo cosas que valen más que tú». Elena intentó disculparse entre lágrimas, pero Patricia ya había tomado una decisión. La agarró del brazo con fuerza brutal y la arrastró hacia una puerta que Elena no había notado antes, escondida detrás de un librero en el estudio de Fernando. La puerta revelaba escaleras de piedra que descendían hacia la oscuridad. El sótano era húmedo, frío, con olor a tierra mojada y abandono. Había un colchón viejo en el piso, una cubeta en la esquina y una sola bombilla que colgaba del techo. «Este será tu lugar hasta que aprendas a comportarte», dijo Patricia con voz gélida. «Tal vez unos días aquí te enseñen a respetar lo que tenemos». Cerró la puerta con llave. Elena gritó, golpeó la madera hasta que sus manos sangraron, pero nadie vino. Los días se convirtieron en semanas. Patricia bajaba una vez al día con un plato de comida fría y un vaso de agua. Nunca hablaba, solo dejaba la comida y se marchaba. Fernando nunca bajó ni una sola vez. Cuando Elena preguntaba cuándo podría salir, Patricia respondía con crueldad calculada: «Cuando dejes de ser un estorbo feo y deforme, es decir, nunca». El encierro se volvió rutina. Los Ortega habían perfeccionado el sistema. Cuando llegaban visitas importantes, simplemente cerraban la puerta del estudio con llave y nadie sabía que había un sótano. Cuando las autoridades de adopción llamaban ocasionalmente para seguimiento, Patricia mentía con facilidad ensayada. Elena está de maravilla, en la escuela, feliz, adaptándose perfectamente. Nadie verificaba, nadie cuestionaba. Una familia adinerada y respetable como los Ortega no levantaba sospechas. Durante meses, Elena vivió en ese agujero oscuro. Perdió la noción del tiempo. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra perpetua. Su cuerpo se debilitó por la falta de sol y movimiento. Su pierna lesionada empeoró sin tratamiento adecuado. Pero algo más crecía en ese sótano junto con el moho en las paredes.
Un odio cristalino, una determinación férrea, una promesa silenciosa que se repetía cada noche a Elena antes de dormir en ese colchón podrido. Algún día saldré de aquí, y cuando salga, el mundo sabrá lo que me hicieron. Pasaron 2 años antes de que algo cambiara. 2 años de oscuridad, humillación y supervivencia. 2 años donde Elena pasó de ser una niña asustada a convertirse en algo más duro, más resistente, más peligroso. Los Ortega creían que la estaban quebrando, no sabían que la estaban forjando. Y el día que un descuido fatal les daría a Elena la oportunidad de escapar, estaba más cerca de lo que imaginaban. Elena cumplió 10 años en el sótano. No hubo pastel, no hubo velas, no hubo ni siquiera un reconocimiento de que ese día existía. Patricia bajó como siempre con un plato de frijoles fríos y tortillas duras. Lo dejó en el piso sin mirarla y subió cerrando con llave. Elena comió en silencio, masticando lentamente mientras observaba la única ventana minúscula del sótano, tan alta y pequeña que apenas dejaba pasar un rayo de luz. Pero ese día notó algo que nunca había visto. La ventana tenía el vidrio roto en una esquina, apenas una grieta del tamaño de su puño. Alguien, probablemente un trabajador de mantenimiento, había estado reparando algo afuera y accidentalmente había dañado el cristal sin que los Ortega lo notaran. Durante semanas, Elena estudió esa grieta con la intensidad de un arquitecto planeando una catedral. Calculó ángulos, midió distancias con pasos, apiló todo lo que tenía para alcanzarla. El colchón doblado, la cubeta invertida, cajas de cartón viejas que Patricia había bajado para almacenar. Cada noche esperaba hasta estar segura de que los Ortega dormían profundamente. Luego, trabajaba en silencio absoluto ampliando la grieta con un clavo oxidado que había encontrado en una esquina del sótano. El vidrio cedía milímetro a milímetro. Sus dedos sangraban constantemente, pero el dolor era irrelevante comparado con la posibilidad de libertad. Tardó 3 meses en crear una apertura suficientemente grande. Era pequeña, del tamaño de su torso apenas, pero Elena había adelgazado tanto durante esos 2 años que calculó que podría pasar. La noche elegida fue un viernes cuando escuchó a Fernando y Patricia salir hacia una cena de gala que sabía duraría horas. Esperó una hora adicional para estar segura, luego comenzó su escape. Apiló sus plataformas improvisadas, trepó con dificultad a pesar de su pierna dañada y comenzó a arrastrarse por la ventana. El vidrio restante le cortó los brazos, el estómago, las piernas, mordió su propia mano para no gritar de dolor. Pero siguió empujando, retorciéndose, sangrando, y finalmente, después de lo que pareció una eternidad de agonía, cayó al pasto del jardín exterior respirando aire libre por primera vez en 2 años. Elena no perdió tiempo. Cogió lo más rápido que pudo hacia la calle, dejando un rastro de sangre en el césped perfectamente cortado de los Ortega. No tenía plan, no tenía dinero, no tenía idea de dónde estaba exactamente. Había estado encerrada tanto que la ciudad se sentía extraña, las luces demasiado brillantes, los sonidos demasiado fuertes. Caminó durante horas por calles desconocidas hasta que el agotamiento y la pérdida de sangre la hicieron colapsar en la entrada de una iglesia del centro. Ahí la encontró el padre Miguel, un sacerdote de 60 años que había dedicado su vida a ayudar a los más vulnerables. El padre Miguel no hizo preguntas inmediatas. Vio a la niña cubierta de sangre, suciedad y terror, y simplemente actuó. La llevó al pequeño hospital de la parroquia donde una doctora voluntaria, la doctora Salazar, curó sus heridas, le dio antibióticos y líquidos intravenosos. Cuando Elena finalmente pudo hablar 2 días después, contó su historia en susurros rotos. El padre Miguel escuchó con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Hija mía, lo que te hicieron es monstruoso, pero ahora estás segura, y yo me encargaré de que nunca vuelvas ahí». Cumplió su palabra, contactó autoridades de protección infantil, pero también fue astuto. Sabía que los Ortega tenían dinero y conexiones. Sabía que podían manipular el sistema. Entonces documentó todo. Fotografió las heridas de Elena, grabó su testimonio, consiguió evidencia fotográfica del sótano con ayuda de un inspector que debía favores a la iglesia. Los Ortega denunciaron la desaparición de Elena como secuestro. Patricia lloró en cámaras hablando de su amada hija desaparecida. Fernando ofreció recompensas.
Pero cuando las autoridades llegaron con orden de cateo basada en la evidencia del padre Miguel, encontraron el sótano exactamente como Elena lo describió. Las mentiras de los Ortega se derrumbaron en cuestión de horas. Fueron arrestados, acusados de secuestro, abuso infantil y explotación. Los periódicos locales publicaron la historia. El escándalo destruyó la reputación de Fernando en el gremio médico. Pero el sistema judicial mexicano era lento y corrupto. Los abogados caros de los Ortega consiguieron libertad bajo fianza. Comenzaron una campaña de desprestigio contra Elena, llamándola mentirosa, problemática, inventora de historias. Y Elena, todavía una niña, traumatizada de 10 años, observaba impotente cómo sus victimarios compraban su libertad mientras ella seguía prisionera de las pesadillas que le habían dejado. Elena pasó los siguientes 8 años bajo la protección del padre Miguel en un hogar para menores administrado por la parroquia. El lugar no era lujoso, pero era seguro, cálido, lleno de personas que genuinamente se preocupaban. Por primera vez en su vida, Elena experimentó lo que significaba despertar sin miedo. Pero las cicatrices del sótano no desaparecieron. Tenía pesadillas constantes donde se ahogaba en oscuridad, donde las paredes se cerraban sobre ella. La doctora Salazar, quien se había convertido en una figura maternal para Elena, le consiguió terapia psicológica gratuita. Sesión tras sesión, Elena aprendió a nombrar su trauma, a entender que lo que le habían hecho no definía su valor como persona. El caso legal contra los Ortega se alargó años. Sus abogados usaron cada tecnicismo posible para retrasar el juicio. Argumentaron que Elena era una niña difícil con problemas de conducta, que el sótano era simplemente un cuarto de castigo temporal, que todo estaba exagerado. Sobornaron testigos, intimidaron fiscales, usaron su influencia social. Finalmente, después de 4 años de batallas legales, recibieron una sentencia ridículamente leve: 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Cumplieron 18 meses antes de ser liberados por buena conducta. La justicia mexicana había fallado espectacularmente. Elena, que ya tenía 14 años cuando salieron de prisión, sintió que el mundo le confirmaba lo que los Ortega siempre le habían dicho. Ella no valía nada, su dolor no importaba, los poderosos siempre ganaban. Pero algo había cambiado en Elena durante esos años. El padre Miguel se aseguró de que recibiera educación. La inscribió en escuelas públicas donde Elena devoró conocimiento con hambre voraz. Descubrió que era brillante en matemáticas y ciencias, que su mente podía resolver problemas complejos con facilidad asombrosa. Sus maestros notaron su potencial excepcional. Uno de ellos, el profesor Ramírez, le dijo algo que transformó su perspectiva. Elena, la mejor venganza contra quienes te lastimaron no es odiarlos, es volverte tan exitosa, tan valiosa, tan indispensable, que algún día ellos necesiten de ti. Y ese día, tú decides si tienen tu ayuda o tu indiferencia. Esas palabras se convirtieron en su mantra. Elena estudió con una disciplina militar. A los 16 años, ganó una beca completa para estudiar medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eligió medicina no por accidente, sino con intención precisa. Quería convertirse en lo que Fernando Ortega era, pero mejor, más ética, más humana. Quería probar que la niña defectuosa que habían encerrado valía infinitamente más que ellos. Durante la universidad trabajó en hospitales públicos como voluntaria, atendiendo a los más pobres, a los olvidados, a quienes la norma ignoraba. Cada paciente que ayudaba era un recordatorio de que ella había elegido el camino opuesto al de sus torturadores. Los años de universidad fueron brutales. Elena estudiaba 18 horas diarias, trabajaba medio tiempo en una farmacia para sostenerse, dormía 4 horas y repetía el ciclo. Su pierna lesionada le causaba dolor constante, pero se negaba a dejar que la limitara. Se graduó con honores a los 22 años y fue aceptada en un programa de especialización en cirugía reconstructiva. Irónicamente, la misma especialidad de Fernando. Pero mientras Fernando usaba su habilidad para hacer cirugías estéticas en gente rica y vanidosa, Elena se enfocó en ayudar a víctimas de accidentes, quemaduras, deformidades congénitas, gente que necesitaba recuperar funcionalidad, no vanidad. A los 28 años, la doctora Elena Vega, como ahora se hacía llamar, usando su apellido materno original, era reconocida nacionalmente como una de las cirujanas reconstructivas más talentosas de su generación.
Había publicado investigaciones innovadoras, dado conferencias internacionales, salvado vidas y restaurado esperanzas. Los medios la llamaban el ángel de los olvidados por su trabajo en hospitales públicos. Tenía ofertas de clínicas privadas que le pagarían fortunas, pero las rechazaba todas. Su misión era clara: demostrar que el valor de un ser humano no se medía en dinero o apariencia, sino en cuánto bien podías generar en el mundo. Mientras tanto, los Ortega habían caído en desgracia. El escándalo había destruido la práctica de Fernando. Ningún paciente confiaba en un médico convicto de abuso infantil. Patricia había perdido todos sus círculos sociales, desterrada de los clubes y organizaciones donde antes reinaba. Se habían mudado a una casa modesta, viviendo de ahorros que se agotaban rápidamente. Y entonces, el destino jugó su carta final. Fernando comenzó a mostrar síntomas de una enfermedad rara que requería cirugía reconstructiva facial compleja. Y la única doctora en México con la experiencia para tratarlo era alguien cuyo rostro aparecía en sus pesadillas cada noche: la doctora Elena Vega. Fernando Ortega estaba sentado en la sala de espera del Hospital General cuando vio el nombre en la placa de la puerta: Doctora Elena Vega, cirugía reconstructiva y craneofacial. No hizo la conexión inmediatamente. Habían pasado 18 años desde que aquella niña coja había escapado de su sótano. Su mente, consumida por el dolor de la necrosis facial que estaba devorando su rostro debido a una infección bacteriana rara, no procesaba detalles. Patricia, sentada a su lado envejecida y amargada, revisaba nerviosa los folletos médicos. La enfermedad de Fernando había aparecido 6 meses atrás, comenzando como una simple infección que ningún antibiótico podía controlar. Ahora, la bacteria había destruido tejidos completos de su mejilla y mandíbula. Necesitaba cirugía reconstructiva urgente o la infección llegaría al cerebro. Habían consultado a 5 especialistas. Todos dijeron lo mismo: el caso era demasiado complejo, demasiado riesgoso. Solo una doctora en todo el país tenía la experiencia técnica y el historial de éxito necesario para intentarlo: la doctora Elena Vega. Cuando la puerta del consultorio se abrió y Elena entró con su bata blanca, estetoscopio al cuello y expediente en mano, el tiempo se detuvo. Elena los reconoció instantáneamente. Era imposible no hacerlo. Esos rostros habían habitado sus pesadillas durante años. Fernando lucía demacrado, su rostro parcialmente cubierto por vendajes, sus ojos hundidos con dolor y desesperación. Patricia estaba irreconocible, su antigua elegancia reemplazada por ropa gastada y maquillaje barato que no podía ocultar las arrugas de amargura. Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero su rostro permaneció profesionalmente neutral. Años de entrenamiento médico le habían enseñado a controlar sus emociones. «Señor Ortega, señora», dijo con voz tranquila mientras se sentaba frente a ellos. «He revisado su expediente. El caso es severo pero operable». Patricia la miraba con confusión, tratando de ubicar dónde había visto antes a esa doctora. Fernando estaba demasiado consumido por su propio sufrimiento para notar. Elena continuó explicando el procedimiento con terminología médica precisa. Necesitarían reconstruir completamente la estructura facial usando injertos óseos, reconfigurar el tejido blando, probablemente múltiples cirugías espaciadas en meses. Era un procedimiento largo, doloroso, costoso. ¿Puede curarlo?, preguntó Patricia con voz quebrada. «Tenemos seguro médico limitado, pero podemos pagar en plazos. Por favor, doctora, es nuestro único hope». Elena observó a la mujer que 20 años atrás la había arrastrado a un sótano, que la había dejado sangrar, que la había llamado defectuosa e inútil. Ahora, esa misma mujer rogaba con lágrimas en los ojos. Elena cerró el expediente lentamente. «Antes de discutir tratamiento, necesito que respondan algunas preguntas para el historial médico completo. ¿Alguna vez han adoptado niños?». La pregunta cayó como una bomba. Patricia se quedó helada. Fernando, a pesar de su dolor, levantó la vista con los ojos repentinamente enfocados. Elena continuó con voz aún profesional pero con un filo apenas perceptible. «Es relevante médicamente. Quiero saber si alguna condición genética o trauma previo en su entorno familiar podría afectar la recuperación postoperatoria». Patricia comenzó a temblar. «Doctora, no entiendo qué tiene que ver». Pero entonces la reconoció. Vio en esos ojos adultos el reflejo de aquella niña de 8 años. «Dios mío», susurró, «eres tú, eres Elena». El silencio en el consultorio era tan denso que se podía cortar. Fernando también lo entendió finalmente, su rostro dañado contorsionándose en una mezcla de shock y terror. Elena asintió lentamente. «Sí,
Soy la niña que ustedes encerraron en su sótano, la niña que llamaron defectuosa, la niña cuya vida intentaron destruir. Se puso de pie y caminó hacia la ventana dándoles la espalda mientras organizaba sus pensamientos. Podía escuchar la respiración agitada de Patricia, los gemidos de dolor de Fernando. Durante años había imaginado este momento, había fantaseado con tenerlos frente a ella, vulnerables, necesitados, rogando. Y ahora que estaba aquí, sentía una calma extraña, casi clínica. Se giró para enfrentarlos. Médicamente hablando, puedo salvar su rostro, señor Ortega. Tengo la capacidad técnica. Pero primero necesito saber, cuando me dejaban en ese sótano sangrando, hambrienta, aterrorizada, ¿alguna vez sintieron una pizca de humanidad? Porque ahora yo tengo que decidir si siento alguna por ustedes. Patricia sollozaba abiertamente. Fernando intentó hablar, pero su boca dañada apenas podía formar palabras. Por favor, logró susurrar. Lo sentimos. Elena los observó en silencio, sabiendo que lo que decidiera en los próximos minutos definiría no solo el destino de ellos, sino quién era ella realmente. Elena dejó que el silencio se extendiera unos segundos más, observando cómo Patricia y Fernando se desmoronaban frente a ella. Finalmente habló, su voz firme pero desprovista de odio. «Voy a operarlo, señor Ortega». Patricia levantó la cabeza con esperanza desesperada, pero Elena levantó una mano deteniéndola. «No por ustedes. Lo haré porque hice un juramento médico de no causar daño, de ayudar a quien lo necesite sin importar quién sea. Haré mi trabajo porque soy mejor persona que ustedes. Pero quiero que entiendan algo con absoluta claridad». Se acercó y los miró directamente a los ojos. «Cada día que pasen en recuperación, cada procedimiento doloroso, cada noche donde no puedan dormir por el dolor postoperatorio, quiero que recuerden cómo se sintió para una niña de 8 años vivir en su sótano. Cuando estén inmovilizados en una cama de hospital, dependiendo de enfermeras para comer, para bañarse, para existir, quiero que recuerden que así me hicieron sentir durante 2 años completos. Esta cirugía no es un regalo, es un espejo». Fernando asintió débilmente, demasiado enfermo para hacer otra cosa. Patricia lloraba en silencio, sus manos temblando. Elena continuó con profesionalismo glacial. «El procedimiento tomará 8 horas. La recuperación será de meses, probablemente 1 año completo. Será extremadamente doloroso. Necesitarán cuidados constantes». Y aquí viene la parte interesante. Se sentó nuevamente frente a ellos. «Revisé su situación financiera como parte del proceso de admisión. Están quebrados. No pueden pagar ni una fracción del costo real de esta cirugía. Pero casualmente, este hospital tiene un programa de caridad para pacientes sin recursos, un programa que yo fundé hace 3 años específicamente para ayudar a quienes el sistema ignora. Irónico, ¿verdad? La niña que abandonaron ahora les salvará la vida de forma gratuita». Los días siguientes fueron un torbellino. Elena programó la cirugía y ejecutó cada paso con la precisión de una maestra. Durante 8 horas reconstruyó meticulosamente el rostro de Fernando, usando técnicas innovadoras que ella misma había desarrollado. Su equipo médico la observaba con admiración mientras realizaba maniobras que parecían imposibles. Cuando finalmente terminó y Fernando fue trasladado a recuperación, Elena se quitó los guantes quirúrgicos y sintió un peso ancestral levantarse de sus hombros. Había convertido su trauma en propósito, su dolor en sanación para otros. Fernando pasó 3 meses en el hospital. Cada día era una lección de humildad brutal. Dependía completamente de las enfermeras para todo. Alimentarse, asearse, moverse. Experimentaba el dolor que Elena había predicho, un recordatorio constante de la agonía que él había causado. Patricia llegaba cada tarde y veía a su esposo reducido a la vulnerabilidad absoluta. Y cada vez que Elena hacía sus rondas médicas, profesional y distante, Patricia veía el reflejo de su propia crueldad. La doctora que revisaba las heridas de Fernando con cuidado experto era la misma niña que ella había dejado sangrar en un sótano.
La ironía era devastadora. Un día, 6 meses después de la cirugía, cuando Fernando finalmente pudo hablar con claridad, pidió ver a Elena en privado. Cuando ella entró a su habitación, Fernando estaba sentado mirando por la ventana, su rostro reconstruido todavía hinchado, pero funcional. «Doctora Vega», comenzó con voz ronca, «no tengo derecho a pedir tu perdón. Lo que te hicimos fue imperdonable. Pero necesito que sepas que cada día desde que salimos de prisión hemos vivido en un infierno de nuestro propio diseño. Perdimos todo, reputación, amigos, dinero, dignidad. Y ahora, después de que salvaste mi vida, cuando pudiste dejarme morir, entiendo algo que debí entender hace 20 años». Hizo una pausa, lágrimas corriendo por su rostro reconstruido. Que el verdadero valor de una persona no está en su apariencia o en su origen, está en su capacidad de elegir la bondad incluso cuando el odio estaría justificado. Tú eres todo lo que nosotros pretendimos ser y nunca fuimos. Elena escuchó en silencio. No sintió triunfo ni satisfacción, sintió algo más complejo. Cierre. Señor Ortega, usted va a vivir, va a recuperarse completamente, pero vivirá sabiendo que la niña que llamó defectuosa fue quien le dio esa oportunidad. Esa será su carga. Francamente, es más castigo del que yo podría haberle impuesto. Se dio la vuelta para salir, pero se detuvo en la puerta. Una última cosa. Ese programa de caridad que pagó su tratamiento lo financio con cada peso que gano. Cada mes ayudo a 30 pacientes como usted. Gente vulnerable, olvidada, sin opciones. Lo hago porque nadie me ayudó cuando estaba en ese sótano. Ustedes me enseñaron lo que era la crueldad. Yo elegí aprender lo contrario. 2 años después, Elena recibió una carta. Fernando había fallecido de causas naturales, pero antes de morir había dejado instrucciones de que su historia fuera contada públicamente como advertencia. Patricia escribió una confesión completa publicada en periódicos nacionales, detallando cada abuso, aceptando responsabilidad total, rogando perdón. El escándalo revivió brevemente, pero esta vez con un giro diferente. La historia de cómo la víctima se había convertido en salvadora. Elena leyó la carta en su consultorio, rodeada de diplomas y reconocimientos. Fuera, la sala de espera estaba llena de pacientes que habían viajado desde todo el país para ser tratados por ella. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en un cajón. No la necesitaba para seguir adelante. Ya había ganado la única batalla que importaba. Había elegido ser luz en lugar de oscuridad. Y esa elección la había liberado más que cualquier venganza jamás podría. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre esta historia de transformación y justicia silenciosa. Si te ha impactado esta historia, suscríbete al canal para más relatos que demuestran que nuestra mayor victoria no es destruir a quienes nos lastimaron, sino convertirnos en todo lo que ellos juraron que nunca seríamos.